Hay preguntas que uno se hace tarde, mucho más tarde de lo que debería. Una de ellas es esta: ¿hasta dónde debe uno sostener a su familia sin perderse a sí misma? Yo tardé demasiado en hacérmela. Y cuando finalmente lo hice, ya tenía quemaduras en el brazo izquierdo y una claridad en la mente que no había sentido en años. Mi nombre es Elena. Tengo 43 años, llevo 20 casada con Rodrigo, y durante casi todo ese tiempo fui lo que muchas familias tienen pero pocas reconocen: el pilar silencioso. La que paga, organiza, sostiene y sonríe. La que nunca dice que no, porque decir que no siempre traía consecuencias. Hasta que un domingo de noviembre, dije que no y mi suegra, doña Carmen, me arrojó el café encima. No fue un accidente. Eso lo supe desde el primer segundo. Permíteme contarte cómo llegamos a ese punto, porque las historias que de verdad importan no empiezan en el momento del golpe. Empiezan mucho antes, en todos los silencios que lo hicieron posible. Cuando me casé con Rodrigo, su familia ya tenía una dinámica establecida, y yo entré en ella sin entender del todo las reglas. Doña Carmen era una mujer de carácter fuerte, de esas que ocupan el centro de cualquier habitación sin necesidad de alzar la voz. Su marido, don Aurelio, era un hombre bueno pero callado, de los que aprenden pronto que hay batallas que no vale la pena librar en casa. Rodrigo tenía 2 hermanas, Mirta, la mayor, que vivía en otra ciudad y casi nunca aparecía, y Susana, la menor, que nunca había trabajado de manera estable y que siempre encontraba una razón para necesitar algo. Desde el principio, yo noté cómo funcionaba la jerarquía. Doña Carmen decidía. Los demás acataban. Y quien más acataba, más crédito ganaba. Yo quise ganar ese crédito. Cometí ese error. Durante los primeros años, cubrí pequeñas cosas. Un arreglo de la casa de mis suegros que ellos no podían pagar. Los útiles escolares de los hijos de Susana cuando su situación se puso difícil. Los medicamentos de don Aurelio cuando la pensión no alcanzaba. Cosas que no se nombraban en la mesa, pero que todos sabían que yo pagaba. Y en lugar de reconocimiento, recibía algo diferente, una expectativa mayor para la próxima vez. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia mesa, sabes de lo que hablo. Yo trabajaba. Siempre trabajé. Tengo una pequeña empresa de contabilidad que construí desde cero, con clientes que confían en mí porque saben que soy meticulosa y honesta. Rodrigo también trabaja, pero su sueldo siempre fue más modesto, y durante años tomamos decisiones financieras juntos que, en realidad, dependían de mis ingresos. Eso nunca se dijo en voz alta. Nunca se agradeció de manera directa. Era simplemente la normalidad que yo había permitido que se construyera. El episodio del café no llegó de la nada. Llegó después de meses en que algo había empezado a cambiar dentro de mí. Todo comenzó con la herencia de don Aurelio. Don Aurelio murió en marzo de ese año. Fue una pérdida difícil para toda la familia. Él era el único que de vez en cuando me miraba con genuina calidez. Unas semanas después de su muerte, doña Carmen reunió a sus hijos para hablar de la distribución de los bienes. Yo no estaba invitada a esa reunión, lo cual ya decía bastante. Rodrigo me contó después que había una pequeña propiedad, una casa en las afueras que don Aurelio había heredado de su propio padre, y que doña Carmen quería venderla y dividir el dinero entre sus 3 hijos. Hasta ahí todo parecía razonable. Lo que Rodrigo no me contó de inmediato, y que descubrí por accidente 2 meses después, era que esa venta ya se había realizado. Y que el dinero, en lugar de dividirse entre 3, había ido casi completamente a Susana, porque doña Carmen había decidido que ella era quien más lo necesitaba. Me enteré porque recibí un extracto bancario equivocado. El banco había enviado a nuestra dirección un resumen de la cuenta de Susana por un error administrativo. Vi el depósito. Vi la fecha. Vi el monto. Y entendí que Rodrigo lo sabía y no me lo había dicho. Esa noche no dormí. No lloré tampoco, lo cual me sorprendió. Simplemente estuve despierta, mirando el techo, ordenando en mi mente todo lo que eso significaba. No era solo el dinero. Era el patrón. Era la confirmación de algo que siempre había intuido pero nunca había querido nombrar. Yo era útil para esta familia, pero no era considerada parte de sus decisiones reales. Le pregunté a Rodrigo al día siguiente.
Él lo negó primero, luego admitió que sabía, luego dijo que no había querido causarme molestias, que total era dinero de su familia y no nuestro. Usó exactamente esa frase. No era el momento para hablar de eso. Le respondí con calma que el momento era ese, y que necesitaba que fuera honesto conmigo. La conversación terminó sin resolverse. Rodrigo dijo que lo hablaríamos después. Después nunca llegó. Llegó en cambio el domingo de noviembre, con toda la familia reunida en casa de doña Carmen para un almuerzo que ella había convocado sin darme más detalles que la hora. Fui porque Rodrigo me pidió que fuera. Fui porque todavía creía, en algún lugar ingenuo de mí, que las cosas podían aclararse. La comida transcurrió con la tensión habitual. Susana habló mucho. Mirta, que había venido desde su ciudad, estaba más callada de lo normal. Doña Carmen presidía la mesa con su aire de siempre, sirviendo y controlando al mismo tiempo. Yo comí poco y observé mucho. Fue al final, cuando ya estábamos con el café, cuando doña Carmen anunció que quería comentar algo importante. Dijo que estaba pensando en vender el apartamento donde vivía, que ya era demasiado grande para ella sola, y que quería mudarse a vivir con nosotros. Con Rodrigo y conmigo. Hubo un silencio. Doña Carmen me miró directamente y dijo, Elena, tú tienes espacio de sobra. Y Rodrigo es mi hijo. Es lo natural. Yo tomé un momento. Sentí todas las miradas encima. Y dije, con toda la calma que pude reunir, Doña Carmen, entiendo lo que me está pidiendo. Pero esa decisión es algo que Rodrigo y yo tendríamos que hablar en privado primero. No puedo responderle ahora. No fue un no definitivo. Fue solo un límite razonable. Un espacio para pensar. Doña Carmen lo tomó como una afrenta. Se levantó, tomó su taza de café, y la arrojó sobre mí. El líquido me cayó en el brazo izquierdo y parte del pecho. Estaba hirviendo. Grité, no de miedo, sino de dolor físico. Me levanté de inmediato y fui al baño. Nadie me siguió al principio. Escuché, desde adentro, la voz de doña Carmen diciendo que yo siempre hacía lo mismo, que yo nunca consideraba a la familia, que era una egoísta. Mirta fue la primera en entrar al baño. Me ayudó a correr agua fría sobre el brazo. Me miró a los ojos y me dijo en voz baja, tienes razón en irte. Salí del baño, recogí mi bolso, y le dije a Rodrigo que me llevara al médico. Él me llevó. Durante el trayecto no habló. En la guardia médica me atendieron, confirmaron quemaduras de primer grado, me dieron indicaciones de cuidado. El médico me preguntó qué había pasado. Le dije la verdad. Él anotó algo y no hizo más preguntas, pero me miró con una expresión que decía suficiente. Esa noche llegué a casa y tomé la decisión que tendría que haber tomado mucho antes. No me fui a un hotel. No hice una escena. Simplemente le dije a Rodrigo que necesitábamos hablar en serio, y que si él no estaba dispuesto a hacerlo con honestidad, yo tomaría las decisiones que fueran necesarias por mi cuenta. Le mostré el extracto bancario que había guardado. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Le pregunté si él sabía que su madre pensaba pedirme que la recibiera antes de la cena. Le pregunté cuánto más había en esta familia que se decidía sin contar conmigo. Rodrigo lloró esa noche. Fue la primera vez en años que lo vi hacerlo. Me dijo que tenía miedo de decepcionar a su madre. Me dijo que siempre había sido así, que doña Carmen tomaba decisiones y los demás seguían. Me dijo que sabía que no estaba bien. Yo lo escuché. Pero ya no sentía lo mismo que habría sentido un año antes. Le dije que lo que ocurriera después dependería de lo que él estuviera dispuesto a cambiar, no de lo que prometiera en ese momento. En los días siguientes recibí mensajes de doña Carmen. Primero de reproche, luego de minimización. Solo fue un poco de café. Tú sabes cómo soy. No era mi intención. Luego llegaron los mensajes de Susana diciendo que yo había arruinado la armonía familiar. Luego uno de doña Carmen diciéndome que ella había dado mucho por esta familia y que merecía un poco de consideración en su vejez. No respondí ninguno. Llamé a mi amiga Teresa, que me conoce desde hace 30 años. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo, Elena,
Llevas 20 años siendo el motor de esa familia. Y en cuanto pusiste un límite razonable, te tiraron café encima. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Esa frase me quedó grabada. Semanas después hubo un intento de reunión para aclarar las cosas. Rodrigo me pidió que fuera. Yo fui, con condiciones, quería que se reconociera lo que había pasado, sin minimizaciones. Quería que se hablara del dinero de la herencia con honestidad. Y quería que quedara claro que cualquier decisión que afectara nuestra vida en pareja se tomaría entre Rodrigo y yo, no por decreto familiar. Doña Carmen no reconoció nada directamente. Pero hubo un momento en que, frente a todos, dijo algo que fue más revelador que cualquier disculpa. Yo solo quería asegurarme de que alguien me cuidara cuando ya no pudiera valerme sola. Ahí estaba. La confesión que no era confesión, pero lo decía todo. No era sobre amor familiar. Era sobre seguridad económica. Era sobre miedo. Era sobre quien ella creía que podía controlar y quien no. No me dolió lo que intentaron quitarme. Me dolió darme cuenta de lo que realmente pensaban de mí. Salí de esa reunión sin gritos, sin portazos, sin palabras de más. Solo con la certeza de haber hecho lo correcto al poner límites, y con la tristeza tranquila de quien entiende que algunas relaciones solo se sostienen mientras uno acepta condiciones que no debería aceptar. Han pasado 8 meses desde esa cena de noviembre. Rodrigo y yo estamos en un proceso de reconstrucción que todavía no sé cómo terminará. Él está en terapia. Eso es nuevo y es importante. Hay conversaciones difíciles que antes evitábamos y que ahora tenemos, no todas bien, pero las tenemos. Eso vale. Con Doña Carmen mantengo una distancia que no es hostilidad, pero es real. No voy a cenas familiares que no me generan bienestar. No respondo mensajes que buscan culpabilizarme. No contribuyo económicamente a gastos que antes cubría en silencio. Nadie ha comentado eso abiertamente, pero todos lo notan. Mi empresa sigue adelante. Contraté a una asistente que me ha ayudado a crecer más de lo que esperaba. Duermo mejor. Como mejor. Me miro en el espejo y reconozco a alguien que empezó a tratarse con el mismo cuidado que siempre les dedicó a los demás. Mirta me escribió hace unos meses. Me dijo que lo que hice ese día tomó valor. Me dijo que ella misma había vivido algo parecido años atrás y que lo había manejado de otra manera, con un silencio que todavía le pesaba. Hablamos un rato largo. Fue una conversación honesta, de las pocas que he tenido con alguien de esa familia. El brazo sanó. Quedó una marca pequeña que con el tiempo irá desapareciendo. A veces la miro y no siento rabia. Siento algo más parecido a la claridad. Hay historias que muchas familias prefieren no contar. Las de las mujeres que sostuvieron hogares enteros sin que nadie preguntara si estaban bien. Las de los límites que llegaron tarde pero llegaron. Las de las mesas donde se compartía la comida pero no el respeto. Solo quienes han vivido lo suficiente entienden ciertos silencios. Y si algo de esto te resulta cercano, aquí no estás sola. Ese día entendí que compartir la mesa no siempre significa compartir el respeto. A veces, el mayor acto de amor propio es levantarse en silencio, sin esperar que nadie entienda por qué. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?